donde han visto rocas en la orilla, ¿verdad? Los cóbanos, por ejemplo, tienen rocas. Cuando usted se golpea con esa roca sale todo raspado. Entonces, son rocas bastante fuertes. Pero me llamó la atención el tercer tipo de roca. Dice que esta se forma en temperaturas altas, o sea, se forma con el calor. ¿Por qué? Porque son rocas que se forman en la capa que está cerca del núcleo de la Tierra. ¿Cuántos sabían que la Tierra tiene un núcleo? Que por las altas temperaturas ese núcleo no es líquido, sino que es sólido, es duro. Entonces, en la capa que está cerca de ese núcleo dice que se forman unas rocas que son las mejores, que de hecho en algunas ocasiones a través de los volcanes estas rocas salen afuera y son de donde se producen el mármol, los diamantes, ¿verdad? ¿Cuántos han visto un diamante real? No los de fantasía, son bastante caros porque son fuertes y son también vistosos a los ojos. Entonces, cuando yo leía esto, yo pensaba, por eso es que cuando usted va a hacer una casa o cualquier persona que va a construir, tiene que hacer un estudio de suelos. En la parte de ingeniería se ve esto, tiene que hacer un estudio de suelos para confirmar si el suelo tiene una roca sólida a donde cimentar su casa. Y cuando usted encuentra un lugar sólido o encuentra una capa de tierra sólida, entonces eso le va a garantizar que si vienen terremotos, que si vienen fuertes tormentas, su casa va a estar firme. Y es aquí donde el Señor Jesucristo en los evangelios, ¿verdad?, mencionó aquella famosa historia del hombre sabio edificando su casa sobre la roca. Porque estaba tomando de ejemplo esto. Gracias. Estaba tomando de ejemplo esto y estaba diciendo, yo soy una roca aún más sólida que este tercer tipo de roca. Soy una roca donde ustedes pueden edificar físicamente, pero pueden edificar también espiritualmente. Amén. Ahora sí, le voy a invitar que leamos Primera de Reyes 11, versículos 37 y 38. Y usted quizás creyó que iba a hablar de la historia del hombre sabio, pero vamos a hablar de otro hombre que también pudo haber edificado sobre algo sólido que era las promesas del Señor. Un hombre que esta noche nos va a dar el ejemplo de qué elegir, si elegimos edificar sobre una roca firme o elegimos edificar nuestra vida sobre una roca bastante insegura. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 11 versículos 37 y 38. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Ayúdame con el 38. Padre, venimos ante ti con total humildad y reverencia, pidiéndote, Señor, esta noche que abras nuestro entendimiento, abras nuestros corazones, que nos permitas ver, Señor, realmente cómo es mantener una relación contigo. Señor, en esta hora sabemos que tu palabra es bendita, Señor, pero para que esta palabra dé frutos, yo necesito recibirla con total humildad. Necesito recibirla, Señor, con un corazón dispuesto no solo a escuchar, sino a atesorar y obedecer. Yo te pido que esta noche, Señor, a través del ejemplo que tú nos has dado en esta historia, podamos ser exhortados, ser edificados. Y si es necesario, Señor, podamos volver nuestra mirada totalmente a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermanos. Muy bien. Estos son dos versículos que prácticamente hablan acerca de la promesa que Dios le está haciendo a un hombre. Pero para ponerle un poquito en contexto, el libro de Primera de Reyes se desarrolla con la historia de Salomón. ¿Cuántos han leído acerca de Salomón? Levántenme la mano para ver si no andamos tan perdidos. Pero Salomón fue el sucesor del rey David.
Y si nos vamos más atrás, David fue el segundo rey de Israel. El primer rey fue Saúl, pero todos sabemos que Saúl, por su desobediencia, el Señor le quita el reino y se le entrega a un hombre que la Biblia describe como un hombre conforme al corazón del Señor. ¿Qué quiere decir? Que David era un hombre que estaba totalmente sometido a la voluntad de Dios. O sea, no caminaba sin que Dios le dijese que diera ese paso. El reinado de David se desarrolla durante una época de guerra. A David le toca ser un guerrero. De hecho, vemos que David es forjado como esta roca que yo le mencionaba al final, a través del sufrimiento, a través de la persecución, a través de muchos altibajos. Pero sin embargo eso hace que el corazón de David cada vez se vuelva un corazón totalmente dependiente del Señor. Pero durante ese reinado, David solidifica el reino y las 12 tribus por primera vez se unen y es un reino unificado. Sienta las bases para que también más adelante el templo, el primer templo de Israel sea edificado. Junta el material, hace los planos, prácticamente le deja todo hecho a su sucesor. Por mandato del Señor, David escoge a Salomón como sucesor. Y mire qué curioso, aquí hay un acto de misericordia porque Salomón viene de una relación pecaminosa que David tuvo. Todos creo que hemos leído la historia. David peca con Betsabé, el primer hijo de ella muere, pero nace Salomón. Pero el Señor aún así en misericordia elige a Salomón como sucesor. Entonces Salomón viene, toma el reino ya sin guerras porque es un reino de paz. Usted lo puede leer y totalmente el reinado de Salomón es un reinado de paz. Un reinado en el cual él no va a ninguna guerra, sino que nada más tiene que saber administrar. Pero le queda un cargo muy crucial y es que le va a tocar la construcción del templo, también por mandato del Señor. Imagínese qué carga la que tenía Salomón, porque tal vez no tenía una carga de guerra, pero tenía la carga de construir algo santo. De hecho, la palabra dice que en la obra del templo no usaron ni martillo ni ninguna herramienta que hiciera ruido, porque todo el templo se construye en santidad. Las paredes, los muros se hacen con piedra labrada, o sea, piedra trabajada que ya no necesitaba ser labrada, o sea, venía a medida, solo para colocarla. Entonces Salomón, viendo que todo esto le iba a tocar a él, organizar a todo el pueblo, que eran millones de personas, viene y le pide sabiduría al Señor. Comienza bien. La sabiduría, hermanos, no es solamente inteligencia, y eso lo quiero aclarar, porque muchas veces entendemos que sabiduría es, yo voy a ser inteligente y que mi hijo pida sabiduría para sacar puros 10, ¿verdad? Pero la sabiduría se basa primero en el principio de tomar buenas decisiones. El que es sabio o el que tiene sabiduría del Señor aprende a tomar buenas decisiones. Entonces Salomón le dice al Señor, yo quiero aprender a tomar buenas decisiones. Y el Señor le concede sabiduría y como añadidura le concede riqueza, le concede estabilidad, o sea, le concede paz, le concede todo lo que no pide. Pero lastimosamente Salomón se llena de las 3 cosas que en Deuteronomio el Señor había dicho que un rey no tenía que hacer. Se llena de fama, se llena de riqueza y contrae matrimonios paganos o contrae matrimonio con mujeres que no eran israelitas, sino que adoraban otros dioses. Y el Señor en Deuteronomio había dicho que cuando un rey cumpliera estas 3 cosas, su corazón se iba a apartar totalmente de Dios. Y ese principio lo tenemos todavía nosotros en el contexto actual. Llénese de riquezas, llénese de fama, o sea que su corazón se llene de orgullo y no le sea fiel a una esposa y su corazón se va a torcer. No le digo que lo intente porque no es la idea, ¿verdad? Pero ese principio se mantiene. Entonces Salomón lastimosamente en una etapa progresiva, por decirlo así, Salomón empieza a caer y llega a sus últimos años negando, por decirlo así, totalmente al Señor. Dice la palabra que en sus últimos años adoró a otros dioses. O sea, reconocía al Señor, pero no como el único. Creía en Dios, pero no como el único Dios. Entonces viene el Señor y como había roto un pacto, una promesa, el Señor viene y le dice, las promesas yo las mantengo.
Pero si de tu parte no hay fidelidad a lo que habíamos acordado, entonces yo rompo el reino. Y viene el Señor y rompe el reino. Y le dice, voy a dejar una tribu, que en este caso son dos, porque es la tribu de Judá y Benjamín, por amor a David que ha sido fiel. Sin embargo, las otras 10 tribus se las voy a entregar a tu siervo, o sea, un trabajador de él, llamado Jeroboam. La porción que nosotros leímos, hermano, al inicio, es lo que Dios, a través de un profeta llamado Ahías, le dice a este hombre Jeroboam. Y aquí es donde yo quiero que entremos ya en materia. A pesar de que el reino había sido separado en este momento por la apostasía, llamémoslo así, de Salomón, el Señor viene y fija su mirada en un hombre llamado Jeroboam. Y quiero que esta noche analicemos así rápidamente qué es lo que le promete el Señor a este hombre llamado Jeroboam, y que lo elige porque la palabra describe que Jeroboam era un hombre íntegro, como todos los que estamos acá. El culto se llama fraternidad de varones, entonces en principio todos los hombres que tenemos que estar acá somos íntegros, ¿verdad? Entonces Jeroboam era un hombre que asistía fielmente a fraternidad de varones, era íntegro. Pero también Jeroboam quizás tenía familia, en este caso tenía una esposa como las que están acá, que también asistían fielmente a fraternidad y eran íntegras. Entonces el Señor, viendo esa integridad, viene y le dice: Jeroboam, te he elegido para que gobiernes las 10 tribus. Y mire lo que le dice el Señor en el versículo 38. Perdón, vamos al versículo 37. Le dice: yo pues te tomaré a ti. ¿Quién lo estaba tomando? El Señor. Y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y le dice lo siguiente: si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo. Y estas son las promesas para Jeroboam. Número 1, estaré contigo. Número 2, te edificaré casa firme. Número 3, te entregaré, ¿qué dice? A Israel. Se la voy a describir rápidamente. Cuando el Señor le dice estaré contigo, le estaba haciendo la promesa de protección divina. Le estaba diciendo en pocas palabras: Jeroboam, te voy a proteger no con una guardia humana, sino que voy a mandar una guardia celestial. ¿Se recuerdan cuando aquel profeta tenía a su siervo y el siervo estaba temblando de miedo porque los habían rodeado los asirios? Más adelante usted lo va a leer. Y el profeta ora y le dice al Señor: abre los ojos a este siervo. Y cuando le abre los ojos el siervo ve que tenía una comisión de ángeles con carros de fuego que lo guardaban. Entonces, en pocas palabras, el Señor le estaba diciendo a Jeroboam: Jeroboam, lo primero que te prometo es protección divina. Tomemos eso para nosotros. Cuando usted hace un compromiso con el Señor, cuando en la cruz el Señor muere y usted decide aceptar ese sacrificio y reconocerlo como Salvador, el Señor le está asegurando una protección divina. Porque en los evangelios dice que Él vino a salvarlo. Vino a salvarlo de la condenación eterna. Entonces eso quiere decir que le está dando una protección divina, aparte de la protección que todos los días nos da. Entonces a Jeroboam se le hace la primera promesa. Segunda promesa, le dice: edificaré casa firme. ¿Qué entendemos nosotros por edificar casa firme? En pocas palabras le estaba diciendo: te voy a mantener en el trono un descendiente, voy a tener sobre ti una dinastía que perdure. O sea, le estaba hablando de generaciones, le estaba hablando acerca de que sus hijos se iban a sentar en el trono, los hijos de sus hijos. Imagínense qué promesa más crucial la que le estaba haciendo. Iba muy enlazada con la primera, porque ya le había prometido protección divina, y si ahora le dice: te voy a dar una dinastía permanente, le está diciendo que también esta dinastía iba a ser guardada por Dios. Si lo contextualizamos, es como que nos diga el Señor a nosotros: prometo protegerte, pero también a tu familia. Prometo proteger a tu descendencia y que tu descendencia tenga las mismas bendiciones que tú tienes ahora conmigo. En pocas palabras le estaba diciendo eso. Tercera promesa que le hace el Señor:
te voy a entregar a Israel. Ya les di el contexto. El reino estaba dividido entre el reino del norte, que era el de Jeroboam, y el reino del sur, el que le queda a Roboam, el hijo de Salomón. Pero el Señor aquí le dice, te entregaré a Israel. En pocas palabras le estaba diciendo, puedo volver a unificar el reino y que tú lo dirijas. Esta promesa para nosotros, en la aplicación para nosotros, tiene que ver como si el Señor nos está diciendo, si tu familia está dividida, yo la puedo restaurar. Si tu vida está quebrantada, yo la puedo restaurar. Si tu corazón está dividido, yo lo puedo restaurar y unificar. En pocas palabras le estaba diciendo, Jeroboam, aunque ahorita estés en un reino que se dividió, yo puedo unificarlo. 3 promesas cruciales, hermano. 3 promesas cruciales. Pero quiero que se vaya a Deuteronomio 7, versículo 11 y 12. Porque estas promesas no tenían que ver en nada con unas promesas personales a Jeroboam, sino que eran promesas que venían dentro de un pacto que el Señor ya había hecho antiguamente. Y mire lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 11 y 12. Dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, ¿qué dice? Que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, escuche esto, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Quiere decir que el Señor a Jeroboam le estaba nada más dando las promesas de un pacto que venía de años, de años. Ahora bien, es importante entender de qué manera para Dios son estos pactos. Fíjese que algo interesante es que para Dios, cuando Él establece un pacto con nosotros, o hablando de lo que dice aquí el Antiguo Testamento, cuando Él establece un pacto con su pueblo, que de hecho quiero aclararles esto, a Israel no lo eligió el Señor porque fuera perfecto, no lo eligió porque tuviera méritos. A Israel el Señor lo eligió simplemente porque en ese momento habían decidido serle fiel. Entonces lo eligió no porque tuviera valor, lo eligió porque había visto humildad y humillación en ellos. ¿Por qué cree que el Señor mandó a su Hijo para nosotros? Lo mandó por amor. Pero nosotros lo recibimos cuando somos humildes a aceptar ese sacrificio. Entonces Israel estaba de la misma manera acá y el Señor hace un pacto con ellos. Entonces a Jeroboam se le estaban dando ahorita solo las promesas de lo que era este pacto. Sin embargo, hay que entender esto. Cuando el Señor establece un pacto, Él nunca va a romper sus beneficios. Y yo quiero que esto lo entendamos esta noche. Si el Señor hace un pacto con nosotros, el Señor nunca va a romper sus beneficios. O sea, el Señor nunca va a quitar esos beneficios para nosotros. Los que tenemos la autoridad, quizás no sería la palabra, sino que sería los que podemos hacer que el Señor rompa el pacto. Esa sería la palabra más adecuada. Somos nosotros. Yo sé que no hay muchos amén porque algunos están, ¿cómo va a ser eso posible? Sí, el Señor no va a cambiar sus beneficios. El Señor le va a dar siempre la protección divina. El Señor le va a permitir tener una generación estable, protegida por el Señor. El Señor le va a dar una unidad siempre. Sin embargo, los que podemos alejar esas promesas somos nosotros con nuestra actitud hacia el Señor. Si usted lee estos versículos que acabamos de leer, el Señor por eso le dice, guarda. La palabra guardar en el hebreo significa atesora, comprométete. Mantente firme con lo que has prometido conmigo. Y en este momento Él no está diciendo, yo quito las bendiciones. No, Él las mantiene ahí. Pero nos está diciendo que el pacto es condicional. ¿A qué se refiere condicional? Que hay condiciones que yo tengo que cumplir. Porque esas condiciones demuestran si verdaderamente mi corazón está entregado al Señor. Y no me quiero meter en problemas, pero le voy a dar un ejemplo. Usted empieza a servir en iglesia y, por ejemplo, dicen que la hora de entrada para los ujieres o servidores, ¿verdad? Como le llamamos ahora, digamos por la tarde es a las 2 de la tarde. Ahora, yo sé que por servir no tenemos un beneficio, ¿verdad? Solo de parte del Señor.
Pero usted incumple el horario y viene a las 3:30, ¿qué puede pasar? Que si a usted le tocaba la puerta, ya hay alguien más, no vino temprano. Entonces su servicio está condicionado también por su responsabilidad. Entonces, de la misma manera, este pacto estaba condicionado por la demostración sincera de si yo realmente amaba al Señor. Si yo realmente amaba al Señor, iba a cumplir lo que dice el 11 y el 12. Iba a guardar sus mandamientos, iba a guardar sus decretos, los iba a poner por obra, que eso significa los iba a poner por delante. O sea, para mí Dios iba a ser primero. Volviendo a Primera de Reyes, el Señor nada más le quiere decir a Jeroboam: Jeroboam, te recuerdo los beneficios del pacto para que recuerdes las condiciones. Y mire qué interesante esto. Las características de este pacto que vemos en Deuteronomio, que viene de Deuteronomio, mejor dicho, son 3. Primero, es un pacto de santidad. Por eso los beneficios no cambian. Porque ¿quién hizo el pacto, hermanos? ¿Lo hizo Moisés en este tiempo o lo hizo Dios? ¿Quién lo hizo? De hecho, este pacto no se desarrolla en Éxodo con Moisés. Se desarrolla más atrás, allá en Génesis, cuando Abraham se recuerda que ha sacrificado y llega la noche y le entra temor y dice que él espantaba a las aves de rapiña, carroñeras. Y de repente el Señor se le presenta y le dice: haré un pacto contigo. Ahí estaba estableciendo este pacto. Pacto de descendencia, pacto de protección, pacto de unidad familiar. Entonces, prácticamente aquí ahora solo lo está formando el Señor. Sin embargo, por eso es un pacto de santidad, porque quien hace el pacto es el Señor. Incluso quien hace las dos partes del pacto siempre es el Señor, pero lastimosamente traía esta condición en misericordia para nosotros, que era solo guardar sus mandamientos. Deuteronomio, siempre capítulo 7, versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido, escuche esto, para hacerle un pueblo especial. O sea, era un pacto de santidad para un pueblo que el Señor consideraba especial. Como cuando el Hijo vino a morir por nosotros, se estaba estableciendo un pacto de salvación para un pueblo que Él consideró especial, que es usted y que soy yo. Pero de especiales realmente no teníamos nada. Hablando lo que es, ¿considera usted que de especiales teníamos algo humanamente? Pero para Dios éramos especiales. Por eso es que sus pactos son santos. Número 3, era un pacto de amor. Deuteronomio 7 y 8 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos. Escucha esto, o sea, Israel no era más que otros pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más, escuche cómo dice, insignificante de todos los pueblos. Pero mire el 8 lo que dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿A quién? Abraham, Isaac, Jacob. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de la servidumbre de Egipto. Por eso es un pacto de amor. Y aunque estemos hablando del Antiguo Testamento, el hecho que Cristo muriera por nosotros sigue siendo un pacto de amor. No porque valemos, sino porque Jesús, Dios, nos amó. Por eso Juan dice: porque de tal manera, dice, amó Dios, y no solo a nosotros, al mundo, dice. Por eso es que tenemos el deber de predicar. Porque no solo nos amó a nosotros que estamos acá, amó también a los que están afuera sin Él. ¿Cuál era la otra característica del pacto? Que era un pacto de fidelidad. Deuteronomio 7, 9 y 10 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto. Escuche esto, guarda el pacto, o sea, los beneficios no cambian, se mantienen, y la misericordia a los que, pero aquí está la condición, a los que le aman y guardan sus mandamientos, escuche, hasta 1000 generaciones. ¿Por qué dice hasta 1000 generaciones? Porque si usted como padre, si usted como familia mantiene la fidelidad total y la dependencia total de Dios, usted lo va a enseñar a sus hijos.
Y sus hijos lo van a enseñar a sus hijos y los hijos de sus hijos a sus hijos. Y por eso dice hasta 1000 generaciones, porque lo que usted siembra de corazón va a seguir dando fruto. Si usted realmente es un creyente abnegado, no al servicio, y no quiero caer mal, no al servicio, no a estar activo en 10,000 ministerios, sino un creyente ferviente y abnegado a Dios, a la comunión íntima, allí en el cuarto donde usted duerme, ahí en la sala, ahí en su casa. Entonces quiere decir que usted es un creyente fiel. Porque creyente fiel no es el que viene a servir, hermano. Perdóneme, pero creyente fiel no es el que sirve en 10 ministerios y no ora, no lee la Biblia, no tiene amor por su prójimo, no se desarrolla el fruto del Espíritu porque no se alimenta en la comunión con Dios. Entonces, cuando el Señor dice acá, con los que le aman, está hablando con aquellos que no necesitan servir. Y no estoy diciendo que no vaya a servir, no. Estoy diciendo que aquellos que no buscan servir, sino que buscan primero la relación con Dios. Y dice el 10, y da el pago en persona, dice. Y esto es terrible, al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. Y leemos este versículo y pensamos que es aquel que habla mal del Señor. No, es aquel que vive una vida de desinterés ante el Señor. Es aquel que se convierte en un simple religioso y viene a la iglesia porque tiene que venir. Viene a la iglesia porque ya es costumbre. Ese también le odia y le aborrece. ¿Cuántas veces vimos en el Antiguo Testamento que el Señor dijo, me tienen hastiado de sus sacrificios? Me tienen hastiado de que agarren el carnero gordo y lo sacrifiquen si en su corazón no hay amor a mí. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, hermano. Pero vayamos rapidito. Lo que le estaba mostrando también el Señor a Jeroboam, y si quiere ahora sí regresemos a Primera de Reyes, es que este pacto Jeroboam lo iba a cumplir con una fidelidad sincera. ¿Por qué empecé por los beneficios? Porque quiero que se dé cuenta, hermano, los beneficios que trae estar en el Señor. Quiero que se dé cuenta los beneficios que el Señor le estaba dando a Jeroboam. O sea, había partido el reino con Salomón porque Salomón lo aborreció. Dice la palabra, amó más a sus mujeres y se fue tras otros dioses. Le fue infiel a Dios. Pero aún así viene el Señor y se fija en Jeroboam y le dice, quiero que te percates de nuevo de los beneficios de este pacto. Pero primeramente, el Señor le quiere también decir a Jeroboam cuál es la condición o cuál es la parte que él va a hacer. Y vamos a leer de nuevo el 38. Dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo. Ahí encontramos las cosas condicionales para recibir estas promesas. Número 1, le dice presta oído. Podemos simplificarlo y decir que el Señor le estaba diciendo, atiende solo mi consejo. ¿Me escuchó eso? Atiéndeme solo a mí. Ve primero a mí, pregúntame primero a mí y toma decisiones primero conmigo. Presta oído. De hecho, la palabra está bien fácil sin explicarla tanto. Si yo le digo présteme sus oídos, ¿qué le estoy diciendo? Póngame atención. Entonces, en pocas palabras, el Señor le dice en este pacto condicional a Jeroboam, número 1, necesito que siempre pongas atención en mí. Apliquémoslo. ¿Cuánta atención le estoy poniendo al Señor yo ahora? ¿Cuánto le estoy prestando mis oídos al Señor yo ahora? ¿Cuántas decisiones estoy tomando primero llevándolas al altar al Señor? Es que, hermano, mucho se tarda el Señor en contestar y yo necesito rápido la respuesta. Pacientemente, dice el salmista, esperé en Jehová.
¿Por qué? Porque el tiempo del Señor es perfecto. Presta oído. Segundo, le dice, anda en mis caminos. En pocas palabras le dice, no me abandones. Levante la mano los que son padres, que ya hace tiempo cursaron la etapa de los 3, 4 años en sus hijos. ¿Cuántos de ustedes que ya tienen a sus hijos hasta casados? Mire esta pregunta bien personal. ¿No extrañan que ese hijo dependa de usted? ¿Por qué le hablo de dependencia? Porque cuando ellos crecen, entra la nostalgia de saber que lo necesitaban para todo a uno. Pero ¿qué está diciendo aquí el Señor? Necesito que seas como ese niño siempre, que estés a la par mía, que me necesites, que me busques, que vayas donde quiera que yo vayas, que camines conmigo donde quiera que yo camine. Le estaba diciendo a Jeroboam, no me abandones. Escuche, a mí esto me conmueve, porque no es el Señor el que nos abandona. Somos nosotros. Y el Señor le dice y le recuerda, no me abandones. Y esto me transporta a la historia del hijo pródigo. ¿Sabe usted por qué el padre, cuando el pródigo regresa, sale corriendo? Le voy a decir por qué. Porque cuando un hijo había hecho lo que el pródigo hace, de pedir su herencia, malgastarla, si el pueblo lo veía regresar a la casa, lo apedreaban antes de llegar a la casa. Entonces cuando el padre sale corriendo para que nadie del pueblo salga y lo apedree, sino que se den cuenta que él iba a recibir las piedras que le iban a tirar a su hijo. Y eso es amor de padre. Amor que en pocas palabras al pródigo le decía también, no te voy a abandonar, no te he abandonado, y ahora solo te pido que no me abandones. Tercera condición, le dice a Jeroboam, haz siempre lo recto. Y aquí ya vamos pasando de lo espiritual a lo que es el mundo material. Esta es la última espiritual que le dice. Haz siempre mi voluntad. ¿Qué será hacer la voluntad de Dios, hermano? Va relacionada con las otras dos. Si yo soy una persona que he prestado oído, que no le abandono, entonces yo voy a saber cuál es la voluntad perfecta de Dios para mi vida. Yo voy a entender que el dinero al fin y al cabo es materialismo que se queda. Es añadidura que, como me le dijo alguien un día, va a perecer. ¿Por qué es añadidura? Voy a entender que el reino es primero. Voy a entender que Jesucristo es primero. Voy a entender que si yo hice un compromiso con el que me dio la vida, con el que me rescató del pecado, con el que murió por mí, voy a vivir para Él primero. Eso es la voluntad perfecta de Dios. Pero ahora viene el Señor y también le pide que como buenos creyentes, como buenos creyentes fieles al pacto, que queremos cumplirlo, le dice, guarda mis estatutos y guarda mis decretos. Perdón, estatutos y mandatos. Y ya estas dos son condiciones en base al plano terrenal en el que vivimos. Cuando le dice, guarda mis estatutos, le dice, camina conforme a la ley terrenal. Eso quiere decir que seamos íntegros sin infringir las leyes. En ese tiempo habían leyes. Él tenía que cumplirlas. Pero hay algo que me llama la atención acá. Y es que el Señor usa dos palabras y le dice estatutos y mandatos. El estatuto es la ley legislativa o terrenal, pero el mandato es cumple las órdenes divinas. Y una orden divina viene por Dios. Amén. Y esta última, que era la orden divina, es la que hacía que el pacto se rompiera. Por ejemplo, cuando se recuerdan, hablando siempre de los reyes, ¿por qué el Señor rechazó a Saúl? No lo rechazó por su inseguridad. No lo rechazó incluso la primera vez, no le quitó el reino porque había tomado del botín y que era desobediencia al Señor. Lo rechazó porque en la segunda vez tuvo en poco los sacrificios al Señor. Hizo labor sacerdotal.
diciendo con eso, no me interesa lo que diga el Señor. Y eso era un mandamiento. Era una orden divina, que nadie más que los levitas o sacerdotes podían ofrecer sacrificio. Sabemos que Samuel había también tomado el papel de sacerdocio por el Señor. Entonces tenía derecho, pero él no espera a Samuel. Entonces lo que rompía el pacto era la última, el mandato. ¿Y cuál era el mandato? Era bien sencillo: amar al Señor, obedecerlo. Si yo lo amo, lo obedezco. Entonces el Señor le dice a Jeroboam: estas son las condiciones. Y yo le pregunto, ¿serán condiciones fáciles, hermano? Realmente yo no las veo tan complicadas, porque se basan en la última: amar totalmente al Señor. Pero mire qué curioso, qué bonito el panorama que le pinta el Señor a Jeroboam. Le dio las 3 bendiciones cruciales y le dice: solo tienes que hacer esto. No le ha pedido sacrificios como lo pedían los dioses paganos. No le ha pedido que se hiera, ¿verdad? Como lo hicieron allá los profetas de Baal. O sea, no le ha pedido nada que requiera un esfuerzo, digamos, físico, o que entregara su mano, por ejemplo, entregara a sus hijos como lo hacían en ese tiempo las naciones paganas. No, el Señor le está pidiendo cosas que las va a poder cumplir media vez le ame con todo su corazón. La santidad no significa, hermano, que usted va a ser perfecto. La santidad significa que yo voy a vivir todos los días apartado del mal. La santidad significa que si aquí se me presenta la tentación, yo voy a luchar para decirle que no. Eso es santidad. Santidad nunca habló de que fuéramos perfectos. Santidad habla de que tenemos una lucha con el pecado, pero decidimos todos los días decirle no, porque elegimos al que amamos, porque elegimos al que murió en la cruz, porque elegimos al que derramó sangre en la cruz. Eso es santidad. Saber que si me llega una oportunidad que me va a desviar del camino, la consulto con Dios y le digo no, porque amo al que me amó primero. Entonces, la condición del pacto no era difícil. Esto era una sombra de lo que iba a venir a ser el pacto que después el Señor iba a establecer con nosotros de salvación. Solo tenía que amarle. Por eso le dice, como lo hizo mi siervo David, porque David dice que fue conforme al corazón, o sea, fue un hombre que a pesar de que pecó, se arrepintió porque amaba a Dios. El Salmo 51, ¿cuánto no lo hemos leído? David por eso le dice: no me quites el gozo de tu salvación. Diciéndole al Señor: Señor, por favor, haz todo lo que quieras, quítame el reino si quieres, pero no me quites tu amor. No me quites tu cobertura. Si usted analiza el Salmo 51, David le estaba entregando todo al Señor. Le estaba diciendo: no quiero el trono, no quiero el reino, no quiero esto, no quiero lo otro, no quiero lo material. Solo quiero que me perdones para volver a ese gozo que me da tu salvación. Porque era un hombre que amaba a Dios. Y ahora el Señor le dice lo mismo a Jeroboam: compórtate como Él, ámame como Él, sé fiel como Él. Y estas 3 bendiciones te van a seguir hasta 1000 generaciones. Vamos con la última parte, rapidito. ¿Cómo rompo el pacto, hermanos? ¿O cómo rompo mi relación con Dios? Fíjese que estamos en un tiempo donde el evangelio se ha vuelto difícil. El Señor, desde que me trajo acá, ¿verdad?, a Damasco, me ha permitido trabajar con niños y después me permitió trabajar mucho con jóvenes. Bueno, todavía, porque estamos ahí en el sábado, ¿verdad? Pero yo hablaba un día con mi esposa y yo le digo: yo he visto un cambio tan radical de una generación a otra. Y claro, uno va envejeciendo y hay cosas que ya no las sabe, hay cosas que los muchachos lo emboban a uno, ¿verdad? Ya no las conoce, pero me refiero a un cambio en el evangelio, a un cambio en la esencia de vivir el evangelio, a un cambio incluso en los adultos. En las personas, perdónenme la expresión que voy a usar, las personas viejas, como le llaman, de vivir en iglesia. Estamos en una época donde el evangelio se está viviendo primero por las emociones humanas.
Estamos en una época donde el evangelio se vive según lo que yo creo que conviene para retener la iglesia. Vivimos en una época donde el evangelio se vive por momentos y no siempre. Donde si lo material tengo que tenerlo, puedo dejar el evangelio por un momento y regresar después. Y esto es lo que le pasó a Jeroboam. El Señor le promete 10 tribus. Y mire cómo rompe fácilmente y rápidamente el pacto. Un año después de esta promesa. Porque el reino se divide en el 930 antes de Cristo. Y Jeroboam empieza a reinar en el 931, o sea, un año después. Y en ese año, cuando Jeroboam empieza a reinar, él rompe la promesa porque se va con las corrientes de sus emociones. Vayámonos más adelante al capítulo 12 de Primera de Reyes, versículo 25, y lo leemos rapidito al 32. Dice, entonces, ya como rey, ¿verdad? Jeroboam reedificó Siquén en el monte de Efraín. Él era de Efraín, era de la tribu de Efraín. Y habitó en ella, y saliendo de ahí también reedificó a Penuel. Pero escuche esto. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. O sea, los que me has dado se van a volver allá al reino del sur. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Quedémonos ahí, analicemos. El reino se partió. Pero ¿a dónde estaba el templo? El templo quedó en Jerusalén, en la zona del reino del sur. Y el Señor había dicho, y por tiempo no lo voy a leer, más atrásito usted lo puede leer, cuando Salomón consagra el templo, el Señor dice, en este lugar he fijado mis ojos, y este lugar será el centro de adoración que yo he escogido. Entonces, en pocas palabras, les estaba diciendo a todo el pueblo que era el único lugar donde podían llevar sacrificios. Era el único lugar donde podían adorar a Dios. Era el único lugar que representaba el centro de la religión cristiana para ellos. Pero hoy que el reino se había dividido, los judíos tenían que ir 3 veces al año a este templo. Pero con el reino dividido, Jeroboam dice, si el templo es el único lugar que Dios estableció, la gente se me va a ir. Quiere decir que desconfió en la primera promesa que le hizo el Señor. ¿Cuál fue la primera promesa? A ver si están conmigo. ¿Qué le dijo el Señor? Estaré contigo. Era una promesa de que la gente no la retenía a Jeroboam. La gente la retenía a Dios. Era una promesa de que el corazón del pueblo iba a estar con Jeroboam porque Dios así lo quería. Si usted es líder, si usted conoce pastores, conoce misioneros, le digo esta aplicación básica. Ninguno de nosotros retiene a la gente en iglesia. Ninguno de nosotros tiene que traer estrategia humana para llenar el templo. Ninguno de nosotros va a traer conciertos para que se llene y vengan los jóvenes. Porque el único que lo hace es el Señor. Porque el Señor le dijo, estaré contigo, y a nosotros nos ha dado una promesa, estaré contigo hasta el último día. Y eso habla también de estar con la iglesia, con usted y con la iglesia universal y local. Pero Jeroboam dijo en su corazón, escuche esto, bajo su intelecto, bajo sus emociones, dijo, la gente cuando vaya a adorar se me va a ir. Entonces, ¿cuál es la grandiosa idea que se le ocurre a Jeroboam? Dice el 28, y habiendo tenido consejo, hizo 2 becerros de oro. Puso uno en la ciudad de Betel, que ustedes la conocen, si han venido a los cultos de jóvenes sabrán qué ciudad más especial era Betel. Y puso otro en Dan. Y eran ciudades estratégicas porque por ahí tenían que pasar sí o sí los que iban a adorar al templo de Jerusalén. Entonces, al poner estos becerros, Jeroboam les dice, he aquí tus dioses, las mismas palabras que Aarón y sus antepasados habían dado allá en el Éxodo. Diciéndoles en pocas palabras, ya no tienen que ir allá a Jerusalén. Y más contextualizado, les estaba diciendo, el templo ya no importa. Aquí están sus dioses. Estrategia humana. El pastor lo decía un domingo. David jaló en carreta el arca cuando el Señor había dado órdenes
de que se tenía que llevar con varas y tenían que ser los levitas. Estrategia humana, y Jeroboam aquí con estrategia humana. ¿Cómo está adorando usted al Señor, hermano? ¿Bajo estrategia humana dada por sus emociones o lo está adorando realmente porque le ama? Si usted es líder, ¿cómo está liderando el grupo? ¿Implementando sermones bajados de internet en vez de bajarlos del Espíritu Santo? ¿Usando ChatGPT ahora, la inteligencia artificial? ¿O de rodillas para que el Señor le brinde sabiduría y decirle lo que va a hablar al pueblo? ¿Cómo lo hace? Jeroboam empezó con estrategia humana, dijo: con esto la gente se me queda. Pero en pocas palabras, con esto le dijo a Dios: no confío en que vos estés conmigo. No confío en que vos me retengas el pueblo. Número 2, fue incrédulo en la segunda promesa, porque le dijo el Señor: te edificaré casa firme. Y vino Jeroboam más adelante, y aparte de que había hecho estos becerros, dice el versículo 30, que los becerros fueron causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Pero hizo también casas sobre los lugares altos. Y esta es la parte importante: hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran levitas. El Señor había dado una orden y había dicho que solo la tribu de Leví era consagrada por rescate de los primogénitos para el trabajo del Señor. ¿Qué quiere decir? Que si aquí hay líderes, hay pastores, hay evangelistas, hay misioneros, usted ha sido consagrado para esa obra. Entonces, quien no ha sido consagrado para esa obra no puede desempeñarla. Perdóneme que se lo diga. Usted no tiene el derecho de venir y querer hacer lo que una directiva hace, porque el Señor ha elegido esa directiva, se comporte bien o mal. Jeroboam, en su astucia humana, estaba designando gente que no era levita, yendo contra una ley del Señor. Y dice que los levitas se fueron entonces para Judá, se regresaron porque vio que no los escogieron, cuando eran ellos los que tenían que llevar los sacrificios. ¿Qué pasó entonces aquí? Cuando los levitas salen, simbológicamente, dicen algunos teólogos, es como que se haya apartado la cobertura de Dios sobre este reino. Porque este reino cae en total apostasía. Porque empieza a implementar Jeroboam estrategias humanas para retener a la gente, como lo vemos ahora en la actualidad. Y es de lo que le hablaba al principio. Vemos iglesias predicando del amor, pero no confrontando el pecado. Vemos a jóvenes, perdóneme y lo voy a decir con todo respeto, vemos a jóvenes queriendo ir a conciertos, pero al día siguiente amaneciendo igual, queriéndose quitar la vida, queriendo caer en el mismo pecado por no arrepentirse y amar al Señor. Vemos adultos buscando iglesia tras iglesia, porque aquí se pelean, aquí no, aquí allá, porque no aman al Señor. Así de sencillo, porque buscamos lugares con estrategia humana. Porque lideramos bajo estrategia humana. Y con estas cosas Jeroboam estaba rompiendo el pacto, estaba rompiendo las promesas del Señor. Y como tercer punto y el último, dice que el Señor le dijo: voy a unificar el reino si me prometes guardar las cosas que te pido. Solo amarme, leer mi palabra, orar y amarme cada día más. Y que eso te lleve a ayunar, no por pedirme algo, sino en muestra de humillación y sacrificio por lo que yo he hecho. A que seas íntegro. Y voy a unificar todo lo que está deshecho. Pero Jeroboam rompe de manera grande esta promesa y viene y no solo establece los becerros, no solo establece sacerdotes que no eran, sino que hace algo más todavía. Los judíos celebraban 6 fiestas, que era una sombra de lo que van a ser los eventos futuros. Y se lo le leo rapidito. Celebraban los panes sin levadura, que hablaba de la crucifixión, los primeros frutos, que hablaban de la resurrección, la fiesta de los 50 días, que es el Pentecostés allá en Hechos, la fiesta de las trompetas, que habla del arrebatamiento, el día de la expiación, que habla de la tribulación, y la fiesta de los tabernáculos, que está hablando del milenio, cuando los escogidos, cuando aquellos que le han amado fielmente al Señor van a irse con Él cuando la trompeta suene en un abrir y cerrar de ojos, o sea, instantáneo. No lo va a escuchar por minutos, sino por milisegundos, y se vaya con Él
y venga de regreso a gobernar con él. Esa fiesta representaban lo que va a ser estos eventos. Pero Jeroboam viene y desprecia todas las fiestas, alarga el calendario y crea una fiesta según su antojo. Y con eso establece una religión que ya no era religión, sino que se convierte en secta. ¿Por qué? Porque degradó la palabra de Dios, degradó los mandatos de Dios y sobre todo degradó la adoración al único Dios. Y le dejo este hecho bien esencial. Los reyes del norte fueron 20 reyes. 200 y algo de años duró la dinastía del reino del norte. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Ningún rey adoró a Jehová. Porque a partir de Jeroboam se estableció una adoración falsa. Porque Jeroboam desechó el pacto del Señor. Y sus generaciones no fueron benditas, fueron maldecidas. Y el reino del norte es donde sale aquel famoso rey Acab, aquella famosa Jezabel, que cuando Josafat casa un hijo, Josafat era del sur, pero casa un hijo por poco. Una tal reina Atalía, que era hija de Acab, destruye el reino también del sur. Imagínense hasta dónde llegó esto. ¿Y todo por qué? Porque Jeroboam decide no amar fielmente al Señor. Ahora esto nos habla a nosotros como una sombra para nuestra vida. Número 1, lo mismo que le dijo el Señor a Jeroboam: estaré contigo. Número 2, te prometo estabilidad en tus generaciones. Y número 3, te prometo unidad. ¿Y cuál es la única condición? Porque solo vamos a tomar una, que es la más crucial. Ámame. Ámame, no a medias, sino completamente. Ven al servicio de fraternidad porque anhelas estar conmigo. Ven al ayuno porque anhelas agradecerme quién soy. Y como el Señor se lo dijo a Jeroboam: no me abandones. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, Señor, y nunca falla, Señor. Señor, perdónanos si en las corrientes que este mundo trae hemos caído también en el emocionalismo de este tiempo. Perdónanos, Señor, si hemos estado viviendo un evangelio a medias. Perdónanos si con nuestras acciones, con nuestro tiempo íntimo, Señor, hemos despreciado el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Cuando tu Hijo murió en la cruz, nos estabas diciendo lo mismo, Señor, que le dijiste a Jeroboam: voy a estar contigo hasta el último día. Voy a hacer que tu generación perdure en mi palabra. Pero sobre todo me voy a mantener unido y voy a unificar lo que está roto. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no ser, Señor, como este hombre que en poco tiempo decidió tomar las estrategias humanas y despreciarte, Señor. Señor, por difícil que se pongan las aguas, por difícil, Señor, que se ponga el fuego donde vamos a cruzar, por difícil, Señor, que se ponga este tiempo, Señor, ayúdanos a mantenernos fiel y a escuchar aquellas palabras que tú le diste al profeta Isaías: que no temamos porque tú estás con nosotros, que aunque pasemos por aguas, aunque pasemos por fuego, tus promesas no fallan, Señor. Ayúdanos a amarte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Jesús. El Señor ha hablado a nuestras vidas. Creo que el consejo de la palabra es oportuno y, como dice su palabra, pues siempre llega a tiempo. Así que gracias a Dios por esa palabra que hemos escuchado esta noche. Bueno, he pasado para leer el programa para el siguiente martes.
martes 19 de mayo. Y para ese día pues queremos hacerlo alusivo a la familia. Y bueno, está de la siguiente manera el plan de trabajo para el siguiente martes. Dice que apertura un directivo, dirige la hermana Silvia de Ramírez, el clamor el hermano Neri Pineda. Y ese día no vamos a tener desfile porque queremos también darle un poquito más de tiempo a la predicación. La ofrenda el hermano Herbert Valiente y esposa. Participación musical, los hermanos de Bendición de Dios. El mensaje, el hermano Misael Salas. La vigilancia, el hermano Atilio Padilla. Puerta principal, hermano Jorge Arévalo. Y despide un directivo. Así está el programa para el siguiente martes. Esperamos nos apoyen, ¿verdad? Que esperamos tenerlos aquí el próximo Si martes. este mensaje habló a su Vamos a corazón, despedirnos esta noche, hermanos. quiero Pónganse de pie. dirigirlo en una Le damos oración para gracias que al usted Señor reciba a por este Jesucristo tiempo como que su nos Señor ha y permitido Salvador. estar en su Padre casa. Celestial, Amén. Bendito Dios. en el Padre poderoso bueno, nombre de te damos las Jesús, gracias, Señor, vengo ante por tu ti bendición, por para este tiempo entregarte maravilloso toda que tú mi nos vida. permitiste, Señor. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.